Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al 13º Festival LEA. Ya hoy es la última sesión, el último acto de nuestro festival y decidimos cerrarlo con dos mujeres fuertes, dos mujeres maravillosas, empoderadas, dos escritoras que están marcando la historia de la literatura en Iberoamérica y en Grecia. Ellas son Brenda Navarro de México y España y Amanda Michalopoulou de Grecia. Buenas tardes y bienvenidas al Festival LEA. Hola, muchas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer a Acción Cultural Española, a la Embajada de España, a la Embajada de México, al Instituto Cervantes y a la Escuela Juanico por su apoyo para la realización de este festival y de esta charla en especial. Así que gracias a ellos, a Dimitris Vitiñotis, que es nuestro intérprete de hoy, y a José Fabián, nuestro técnico, y obviamente a Nana Papanicolau del Instituto Cervantes, que nos ayudan a que cada actividad sea maravillosa y pueda llegarle a las casas, a los hogares de todos los de nuestro público. Así que muchas gracias y bueno, vamos adelante. Antes de empezar, quiero contarles un poquito sobre cada escritora. Así que Brenda Navarro nació en la Ciudad de México, es socióloga y economista feminista por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía en la Universidad de Barcelona, ha sido redactora, guionista, reportera y editora. Ha trabajado en diversas ONGs relacionadas con derechos humanos. Fue fundadora del Enjambre Literario, un proyecto editorial enfocado en publicar obras escritas por mujeres. Y Casas Vacías es su primera novela que la presentamos en este festival, la cual ha sido traducida a 7 idiomas y ha sido ganadora del premio Tigre Juan y el English Pen Translation Award. Por otra parte, Amanda Michalopoulou ha escrito 8 novelas y 3 poemarios. Se hizo acreedora al premio de novela de la revista Diabaso por su obra Llantes. Recibió asimismo el Premio de Literatura Internacional de la Fundación Federal Americana, el Premio Liberis, Liber de los Editores Independientes Catalanes por su obra Quisiera, y el Premio de Relato por parte de la Fundación Petros Haris de la Academia de Atenas por su Día Brillante. Obras suyas han sido llevadas a la escena teatral y han sido traducidas a 20 lenguas. Así que tenemos dos mujeres escritoras maravillosas que nos acompañan hoy. Y para empezar quisiera preguntarles, ¿qué las hizo, qué fue aquello que les hizo decidir ser escritoras? ¿Quién quiere empezar? Brenda, Amanda. Brenda, empieza. Vale, esa es una gran pregunta porque realmente yo nunca pensé que iba a ser escritora y muchísimo menos una escritora profesional, que digamos se considerara además escritora dentro de lo público. Probablemente lo que me hizo seguir intentando provocarme a mí misma para saber si podía escribir una novela como tal fue el hecho de que es lo que más disfruto, ¿no? Puedo disfrutar trabajar en muchas cosas, leer, tener hobbies, pero realmente el momento de sentarme, escribir y echar a volar la imaginación es lo que digamos, lo que me impulsa a seguir. Es verdad que yo, por todo el contexto en el que vivo, me cuesta trabajo tener tiempo para escribir, pero el hecho de tener una motivación de decir, cuando termine de hacer todas estas cosas o de cumplir trabajo o lo que sea, voy a tener el espacio para escribir, yo creo que es lo que me mantiene a flote en el día a día, como saber que voy a sentarme y tener este gozo de escribir, imaginar. Eso, es creo que la motivación día a día. A veces no pienso nada, no tengo inspiración, pero en realidad sí es como un signo de vida para mí. Amanda, ¿tú? ¿Qué te hizo ser escritora? ¿Por qué decidiste ser escritora? Creo que es, creo que es la única cosa que yo sabía desde muy pequeña. Incluso antes de ir a la escuela, me acuerdo de que estaba ahí mirando
la alfombra que tenía unas imágenes, flores, y estaba creando ya historias tan pequeña con esas imágenes. Y la otra parte que tiene que ver conmigo como escritora, siempre yo tenía el espíritu de las escaleras, siempre lo que dicen los españoles, el espíritu de las escaleras. Es decir, que la respuesta correcta te viene en la mente cuando ya has salido de una situación difícil. Es la manera en la que se caracteriza a la gente que necesita un poco de tiempo para pensar, para dar la respuesta correcta. Yo nunca he sido buena con lo oral, y la narración literaria me dio la oportunidad de vengarme de todo ese problema que tenía y contar mis historias, pero siempre con mi tiempo, con mi propio tiempo, sin prisas. Hablando de tiempos, ¿tienen un horario específico para escribir, un lugar específico para escribir? ¿Cómo es la disciplina del día a día o la rutina del día a día? Yo, a partir de la pandemia, he aprendido a escribir en la mente, ¿no? Como estar pensando mucho tiempo la historia que quiero escribir o que siento que me interesa desarrollar, y conforme pasa el día voy poniendo algunas ideas para después. Lo que he aprendido en este tiempo, pero especialmente a partir de la pandemia, es que no me quiero forzar a escribir en momentos en los que hay circunstancias ajenas a mí, en las que probablemente voy a frustrarme al fin del día si no he logrado escribir una página o un párrafo o lo que sea. Entonces yo ahora puedo decir literalmente que mi lugar para escribir es Sevilla, donde paso las vacaciones generalmente, al menos unos días, cuando tengo oportunidad de que mis hijas tengan vacaciones y no tengo como todo lo que significa guiar una casa, y las vacaciones, tal cual, ¿no? Me programo a partir del año para tener espacio en verano y para tener espacio en diciembre, para que todo lo que vaya escribiendo lo pueda verter en la página de la computadora en esos momentos. Es lo que me está funcionando ahora, si no, creo que no podría escribir nunca. Muy recursiva. Así toca, cuando uno es mamá también y trabaja, también le toca encontrar los horarios para poder hacer aquello que uno ama y con lo cual uno se siente más fuerte para hacer. Y tú, Amanda, cuéntanos cómo es tu rutina. Ναι, το ίδιο κι εγώ, ειδικά όταν η κόρη μου Yo ήταν... también, cuando mi hija era pequeña, estaba buscando tiempo libre, unos espacios, y sobre todo durante las vacaciones para escribir. Pero antes del nacimiento de mi hijo, intentaba escribir, es como yo tenía como un problema sobre mi identidad de escritora, mi realidad, la realidad que vivía en aquella época era muy diferente. Cuando era joven, una joven periodista, siempre tenía que irme y estar en otro lugar para escribir. Eso ha cambiado mucho a causa de la pandemia, porque este otro espacio no existe. Y es la primera vez que ahora intento escribir en mi propia habitación, en mi despacho. Eso resultó muy difícil. Y del Festival de Atenas me hice una versión nueva de una tragedia de Eurípides que se llama Hipólitos. Y después de eso que me pidieron que lo hiciera, me funcionó mucho para escribir, me ayudó. Es verdad que la pandemia nos paralizó en cierto modo, y en lo creativo eso a mí me influyó mucho a mí. No fue una decisión nuestra la pandemia y estar encerrados. Y lo que antes era libertad, la creatividad, es decir, ahora
llegó a ser algo muy estrecho y difícil escribir bajo este régimen de estar encerrada en casa. Bueno, entrar en el tema de la pandemia es algo muy interesante porque muchos hombres escritores dijeron, para mí no cambió la vida, yo perfectamente, yo soy un hombre solitario y fue perfecto, yo pude trabajar, pero para la mujer escritora, que también es mamá, que también tiene una casa, que tiene un hogar, fue mucho más difícil porque tenía que lidiar con los hijos, algunos con más pequeñitos, otros más grandes, con todo el estrés que significaba estar todos encerrados en un mismo espacio, o muchas veces no poder tener un propio espacio. Cuénteme cómo, bueno, ya nos acabas de decir eso, Amanda, pero a ti, Brenda, ¿cómo te fue? Porque es que hubo dos resultados maravillosos que me gustaría que lo contaran durante la pandemia. Bueno, yo lo que decía hace unos minutos era justamente la pandemia. Yo estaba por ahí de febrero, estaba como en la primera parte de mi segunda novela, y cuando llegó el lockdown supe que no iba a escribir ni un segundo. Además de que había como mucha incertidumbre de qué iba a suceder, no me sentía con las ganas de abstraerme cuando necesitaba estar justamente tan alerta en casa respecto a cómo estaban mis hijas, cómo se percibía, cómo mostrar esta fortaleza, ¿no? Y esto que tú dices de estos escritores que dicen que, bueno, a ellos no les afectó la pandemia, a mí también me hace pensar que no solamente porque no sean padres o sean padres, digamos, dentro del estereotipo de la paternidad, que es un poco ausente en el tema de cuidados, también creo que es un tema de clase en el que ya sabemos que definitivamente ellos no se lavan las calcetines ni la ropa ni la sacan a tender, porque estoy segura de que hay muchas escritoras también que no tienen hijos, pero que tenían que seguir manteniendo su casa, y creo que también a ellas les afectó, porque seguramente tenían que mantener su casa y además buscar los recursos económicos, ¿no? Así que sí, definitivamente creo que la pandemia ha afectado de forma muy distinta a hombres y a mujeres, tanto en Europa como en América Latina. Yo dejé de escribir, me programé justamente para poder escribir un poco en verano, y después en diciembre de 2020 fue que pude terminar la segunda novela. Con Bueno, la ayuda de mi suegra, además, ¿no? Sí, también creaste, creo, un programa online que ya no está, que es el de Mi casa es un campo de batalla. Cuéntanos un poquito sobre esa parte, qué fue, cómo fue y qué resultados tuvo. Exacto, sí, justamente empezó como toda esta nueva forma de comunicarnos con las personas, que es la vía online, los Zooms, como estas conferencias grupales, y aquí en España me invitaron justamente a dar un taller, y yo pensaba que no podía no hablar de lo que estábamos pasando, de la forma en la que concebimos la casa, el hogar, pero también como un espacio de trabajo, ¿no? Como lo acaba de decir Amanda, que de pronto tú tenías una forma de vivir, de escribir, de imaginar cosas, y de pronto nos meten a casa, no solamente a nosotras, nos traen el trabajo a casa, ¿no? Con el teletrabajo, al menos en España, yo tenía a mi esposo aquí todo el día trabajando, a las hijas también, entonces yo sentía que necesitaba socializar esto con otras personas, como conversarlo, como saber de qué forma escribir nos iba a ayudar o no nos iba a ayudar, ¿no? Como siempre pienso mucho en la frustración de cuando estás en casa y no puedes estar dentro del espacio público, y fue realmente un espacio maravilloso en el sentido de que siempre trato de que no solo haya personas que les guste escribir, sino personas con otras disciplinas artísticas, y de lo que salió ahí puedo decir que además de que acompañó algunos textos, logramos, por ejemplo, una autora española nueva, sevillana, que sacará su próxima novela, que surgió de ese taller, ¿no? Es decir, sí generamos como una red de personas tratando de sobrevivir dentro de casa, ¿no? Y por ahí dicen que nos volverán a meter, no lo sé, pero al menos ya tenemos la experiencia de un año para saber que si no podemos, especialmente hablando de este festival, si no podemos estar viéndonos y compartir como solemos hacerle los seres humanos,
hay estos espacios para poder conversar un poco y se agradecen. Amanda, tú también creaste esta obra de teatro para el Festival de Atenas en tiempos de pandemia. ¿Cómo fue el reto? Cuéntanos un poquito sobre eso. Ναι, είναι αυτό που είπα και πριν. Es verdad, es lo que acabo de decir, que sin tener un empujón es imposible trabajar. Ya había empezado a escribir una novela y que habían llegado a un callejón sin salida, a un punto muerto, que no podía seguir a escribir. Era muy difícil enfocarse en todo. Este contacto diario con la plataforma Zoom, que me sentía muy cansada. Todos mis alumnos en la escritura creativa tenían la necesidad de encontrar no solo a una persona que que se enseñara, pero también como a encontrar como una mamá. Y mis estudiantes también sentían lo mismo. Yo creo que eso a mí me hizo perder el sentimiento de sentirse como un niño, que el niño quiere crear un nuevo mundo. Lo había perdido eso. Es necesario para escribir tener esta creatividad fuerte que te da el empujón para escribir. Lo encontré, le agradezco mucho al Festival de Atenas porque me dio la oportunidad de reescribir esa tragedia que acabo de decir. También me gustó mucho que tenía la libertad de crear una tragedia desde el principio, cambiando un poquito el eje central. El eje central no fue Hipólitos, pero Fedra fue la protagonista. Y me gustó mucho también que dio voz a una mujer que en el teatro de antigua Grecia y también en otros ámbitos literarios de los romanos, la consideraban como una mujer histérica, a Fedra, y eso pasa muy a menudo con las protagonistas de las tragedias griegas. Y me gustó mucho que tuve la oportunidad de dar voz a Fedra, y eso a mí era algo como una cura, me ayudó a curarme frente a esas dificultades. Yo creo que somos testigos en este momento de muchísimos movimientos en el que la mujer está dando a conocer su voz, está diciendo estoy aquí, estoy presente y no soy aquella que está siempre debajo del hombre, o la mujer histérica, o la mujer que está detrás a la sombra del hombre. Movimientos como Me Too, movimientos en América Latina, en España, en Grecia, bueno, en todas partes del mundo, aquí en Arabia, bueno, en este momento yo estoy en Arabia, o sea que hay un movimiento en el que la mujer se está reivindicando. Ustedes como escritoras piensan que ha tenido el rol de la mujer escritora en el siglo XX es diferente al rol de la mujer escritora hoy en el siglo XXI. ¿Cómo es el rol de la mujer escritora ahora? Yo creo que es una respuesta complicada porque me da miedo un poco generalizar. Yo creo que a mí me gustaría mucho, y este es un gran deseo, que el rol de la escritora fuera escribir, ¿no? Que el mundo como tal nos diera la oportunidad de reivindicarnos como escritoras sin tener que ponernos una etiqueta, ya sea como por literatura escrita por mujeres, o literatura femenina, o literatura feminista, o lo que sea. Porque creo que el momento en el que nos ponen una etiqueta, nos siguen poniendo al lado o detrás de la literatura como universal. Entonces, a mí me gustaría que ese fuera el rol de las escritoras de todos los siglos,
Lo que también creo es que las escritoras del siglo XXI tienen herramientas que las escritoras del siglo XX no tenían, como son las redes sociales, y ahí hablo, digamos, en primera persona, pero sin generalizar, que en mi caso en particular, yo publiqué la novela online, yo tuve este fenómeno extraño en el que fueron las redes sociales, las lectoras, los clubs de lectoras, quienes hicieron que la novela se pusiera dentro del espacio público y así fuera, digamos, interesante para el mundo editorial. Entonces, yo creo que en ese sentido sí soy como más reivindicativa de pensar que las escritoras debemos de pensar que la producción de conocimiento literario no debe pasar específicamente por el mercado editorial para sentirnos escritoras, ¿no? Porque ya lo decía Amanda, ella también tuvo ahí como un problema de sentirse escritora o no sentirse escritora, porque parece que tenemos que pedir permiso, pero sí creo que las escritoras del siglo XXI ya no están pidiendo permiso. Lo que pasa es que todavía no están dentro del mercado editorial todas, ¿no? Hacen falta muchas escritoras que deberían de estar siendo comercializadas, publicadas, etcétera. Y creo que ahí es, digamos, el campo de batalla, pero sigo insistiendo, ojalá no tuviéramos que tener un campo de batalla, que pudiéramos tener una vida con derechos laborales, que pudiéramos escribir, tener tiempo de ocio y que nos publicaran porque lo que escribimos es bueno y no porque servirá para la literatura de mujeres o porque necesitan cubrir con esa cuota de género, ¿no? Pero esto es lo que pienso yo y creo que pensamos como todas las escritoras de mi generación y que las escritoras nuevas ya están en otro chip, ya piensan que tienen que compartir las cosas y que ellas no están tocando puertas a las editoriales, sino que las editoriales las están buscando. Por ahí conozco el caso de una mexicana que vendió como 51,000 ejemplares en una plataforma online. Es una mujer muy joven y ya una editorial importante la ha fichado. Así que creo que está cambiando muy lento, no de forma tan justa, pero está cambiando para las escritoras del siglo XX. ¿Tú qué piensas, Amanda? Cuéntanos. Εγώ πιστεύω έτσι κι αλλιώς. Creo que, en teoría, el escritor y la escritora es un ente, es algo hermafrodita, como Orlando en Virginia Woolf, en la narración, en esencia es una manera, es un cuento para hablar de cómo nosotros tenemos ambos sexos como personas. No creo que eso debe distanciarnos de esta necesidad social de hablar como un género preciso. Sí, ha cambiado mucho en el XXI. Han cambiado muchas cosas en el siglo XXI. Lo que ha cambiado es que poco a poco se está empezando el debate sobre cómo se sienten las mujeres. ¿Qué significa ser mujer? ¿Quién puede decir que soy una mujer? Y la discusión sobre la sexualidad o sobre lo trans. Ahora el debate es mucho más ancha que antes. Y por la primera vez se ha oído la noción de la inclusión en los catálogos de los premios, en las propuestas de libros, hay más mujeres. Y es normal que sea así. Me acuerdo cuando tenía 30, 35 años, había catálogos con libros y con 20 escritores y todos eran hombres. Ahora se está empezando a crear una nueva sensibilización. No creo que tiene que ver con la manera. Lo importante es que ahora es que no tiene que ver con la manera en la que escriben las mujeres. Ha cambiado mucho y una cosa que ha cambiado es que la manera en la que se sienten las mujeres lo hemos aprendido por escritores, no escritoras. Madame Bovary, Ana Karenina fueron escritas por hombres. Ok. No digo que aquellos escritores lo hicieron mal,
y presentaron los sentimientos de la mujer, una mujer enamorada, pero no debemos olvidar que estos son imágenes, estas son imágenes creadas por hombres. ¿Cómo escribiría Ana Karenina una mujer? ¿Cómo la escribiría? Creo que son preguntas que hay que hablar sobre esas preguntas y hay que plantear esas preguntas a nosotras mismas, pensando sobre los dos sexos. Por ejemplo, cuando enseño yo a mis estudiantes, hay preguntas sobre cómo, yo tengo mis propias preguntas, cómo se siente un hombre cuando hace el amor, por ejemplo. No creo que yo tengo las mismas descripciones, por ejemplo, por una mujer, qué significa un orgasmo por una mujer, por ejemplo. Ya que hablamos de la literatura española, estuve leyendo un libro, Un amor, de Sara Messi. Me pareció muy interesante y pensé que nos hacen falta esos libros. Todo lo que se sabe del sexo lo hemos aprendido por Hemingway, por Henry Miller, o en Grecia por Kazantzakis, por ejemplo. El modelo de Zorbás, del hombre, el modelo del hombre. ¿Entiende usted qué quiero decir? Como un hombre. Creo que nos hacen falta otros modelos de hombres y de mujeres que hablen y comuniquen con su parte masculina, digamos. Es una parte de literatura que me gustaría verla ahora y en el futuro. Muy interesante, Brenda. Amanda, ahora que estás hablando de esa parte que tú, de cómo una mujer debería escribir, pienso que las mujeres ahora pues, necesitamos expresar cosas que fueron tabús y que fueron escritas por los hombres y que no han sido escritas tanto por las mujeres. Tienes toda la razón. Hay algo que me parece muy interesante y es que una escritora mexicana, Vivian Abenchusha, ¿cómo se dice, Brenda? Abenchusha, supongo. Abenchusha, supongo, sí. Dijo que la pelea más cruda contra el machismo se vive en las calles de América Latina. En Grecia, este último año hemos sido testigos de varios asesinatos de mujeres por su pareja. Y también estoy segura que en muchos países del mundo hay muchísimos casos de los cuales nosotros ni nos enteramos. O sea, hay violencia contra la mujer. Es un hecho y ha sido por toda la vida. ¿Cómo puede una escritora, desde su rol como escritora, ayudar al cambio social en su país sobre este tema? ¿Cómo piensan ustedes? Bueno, yo creo que las escritoras y los escritores, y los incluyo a ellos, tenemos un campo de batalla muy pequeño, sinceramente. O sea, por mucho que seamos escritores con un capital simbólico, cultural importante, la verdad es que le llegamos a muy pocas personas y creo que tenemos que entender un poco eso porque creo que ahí está el gran reto de las escritoras y de los escritores en general, cómo vamos a llegar a públicos más amplios, no porque nos lean a nosotras, sino porque si nuestro objetivo es que nuestras ideas se conversen y se debatan, lo más importante es encontrar personas que quieran escucharnos o leernos y realmente creo que tenemos un espacio muy, muy mínimo y en ese sentido soy un poco pesimista en si podríamos realmente hacer un cambio como tal. Ahora, dicho esto, también creo que cuando tenemos la oportunidad de que los festivales, los medios de comunicación o incluso las propias lectoras nos ponen un micrófono, nos permiten ampliar nuestra voz, sí que tenemos que entender en qué espacio nos estamos moviendo, digámoslo así, y confrontar ideas, que no es lo mismo que agredir, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú decías, que decía Vivian, yo no estoy muy segura de si el machismo se vive más crudamente en las calles de América Latina, porque los datos nos dicen
que es dentro de las casas donde están asesinando a las mujeres. En México hay 10 mujeres asesinadas todos los días y no es en la calle, no es dentro de casa, es por las personas con las que se ha conformado un hogar, con la impunidad que tiene el hecho de que una persona se sienta capaz de matar a alguien sabiendo que no va a haber consecuencias de sus propios actos. Creo que esa es la gran lucha en América Latina, en donde además las mujeres tenemos que seguir pidiendo permiso para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos o para poder entrar a espacios públicos, en donde además dentro de los espacios públicos no hay derechos laborales, etcétera. Creo sinceramente que todas estas conversaciones, como escritora, lo que tenemos que hacer es, cuando hay alguien que quiera escucharte, poner esto sobre la mesa, ¿no? Poner esto, ya sea por América Latina o yo en mi caso que estoy en España, conversar también las problemáticas que existen en España, ponerlas en común y escuchar. Creo que también hay veces que a las escritoras y a los escritores nos hacen hablar mucho de cosas de las que no tenemos gran idea y yo sí que solicitaría como decir, yo no sé, pero me gustaría saber quién sí sabe y aprender de estas otras personas. Escuchar además, que para mí es la mayor herramienta que tiene una escritora, ¿no? A la hora de tratar de encontrar la oralidad, la voz de un personaje. También creo que es la mayor herramienta para poder cambiar el mundo. Cuando tú escuchas a una persona, cuando eres capaz de ejercer tu derecho al silencio para escuchar, probablemente ahí sí que estamos haciendo un cambio. Creo que estamos en un siglo en el que estamos muy necesitadas y necesitados de escuchar. Amanda, ¿qué piensas sobre Τώρα, αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας Este tema del feminicidio es muy importante, como nosotros hemos creado una palabra nueva, y no hablar de un asesinato, hablamos de un feminicidio y empezamos a recopilar casos y para crear un archivo de casos y siempre después de después del día que empezamos a utilizar esa palabra. Ahora ha cambiado el significado. Hablando de un feminicidio, siempre hay casos de 1, 2, 3, 50. De repente algo pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Algo pasa entre los sexos. Una violencia que ahí tenemos que saber cómo interpretarla. Y eso creo la respuesta está en la educación. Es importante que madres y padres que críen a sus hijos, que los críen de manera diferente. Tengo la esperanza, espero y creo que cuando una madre o un padre cría a sus hijos, basándose siempre en el respeto hacia el otro sexo, eso luego se traducirá en el comportamiento de sus niños. Cuando una persona esté agredida en su propia casa, el niño que vive allí aprende, empieza a acostumbrarse a este tipo de trato. Y luego, por el contrario, si vive en una casa donde hay igualdad, el niño cuando llegue a la madurez, buscará este equilibrio y esta igualdad. Es importante ver cómo tratamos las mujeres a los hombres a las mujeres, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Es muy importante respetar a nuestro propio sexo. Es importante que mujeres no abusen a mujeres, por ejemplo, la madre a su hija, por ejemplo. Que no sea celosa una mujer hacia otra mujer. Todo eso se ha creado a causa de la posición social de la mujer todos esos años. Cuando es imposible, por ejemplo, en el pasado era muy difícil para una mujer a escucharse y tenía que buscar unos medios raros para escucharse. Vivir en una
casa más liberal, la mujer puede escucharse sin buscar otros modos para escucharse. Por eso creo que la respuesta está en la educación de ambos sexos. La respuesta está en la educación, en escucharnos mutuamente y antes de ayer en una charla entre los escritores Ampuero de Chile y Márcaris de Grecia, dijeron que el rol del escritor ahora, en este momento, es lanzar preguntas para que las mismas personas encuentren, pero no cualquier pregunta, o sea, enfocar preguntas para que el lector se las haga a sí mismo y encuentre él mismo sus respuestas. ¿Están de acuerdo? ¿Piensan que ese es el rol ahora del escritor? Bueno, yo de verdad sigo creyendo que el pensar que los escritores podemos hacer un cambio social todavía entra dentro de este canon literario al que yo realmente no me adscribo, en estos seres tocados por las musas, como con un gran poder, como que tienen todas las respuestas o cuestionamientos, ¿no? Porque ahora ya no se puede decir que tienen las respuestas, ahora tienen que decir que son cuestionamientos, porque si no, ya los vamos a criticar las mujeres. Yo sí que insistiría en este caso entonces, más que lanzar cuestionamientos como para tratar de concientizar a las y los lectores, yo plantearía más bien que nuestro rol sería imaginar, ¿no? Porque la mayoría de nuestra literatura suele ser, digamos, la literatura que además dentro del canon se considera la gran literatura, es la literatura dentro de la tragedia, y a lo mejor lo que tendríamos que pensar es si es posible que nosotros mismos nos cuestionáramos qué tipo de literatura estamos haciendo, cómo la estamos construyendo, bajo qué parámetros, bajo qué circunstancias sociales y políticas, y de ahí echar a volar nuestra imaginación. Yo creo que eso, más que un rol para la sociedad, es un gran reto para nosotras y nosotros como escritores, porque no es fácil, ¿no? Porque venimos como con toda una formación, con nuestras ideas y con cosas que vamos a defender por coherencia simplemente, pero probablemente entonces yo creo que el rol sería fomentar nuestra imaginación y fomentar la imaginación de las personas que quieren escuchar. Amanda. Να μιλήσω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος του συγγραφέα... Creo que el rol del escritor y de la escritora es de plantear preguntas, no dar respuestas. En esencia, los escritores plantean cuestiones y preguntas que se relacionan a todos nosotros, las preguntas. Algunas veces quizá los escritores puedan plantear esas preguntas antes que los demás. Y, por ejemplo, algunos lectores dicen, yo también me había preguntado esto, leyendo una pregunta, una cuestión en una novela nuestra. Porque a todos nosotros tenemos las mismas preocupaciones. No, la pregunta, lo importante no es la respuesta, es la pregunta. Lo mismo pasa en la filosofía. Lo importante en la filosofía es cómo plantear una pregunta de manera más coherente, más sustancial. Y yo creo mucho en las preguntas. Ayudan a nuestra imaginación a crecer y a nuestra inteligencia. Las preguntas tienen que ver con el corazón y con la mente también. Por eso los niños algunas veces nos sorprenden mucho con sus preguntas, porque son preguntas que vienen directamente del alma del ser humano. Y nos sorprenden muchísimo a menudo sus preguntas, las preguntas de los niños. Esta calidad, hay que buscar la calidad del niño poeta, la calidad del niño que dice lo que no se debe decir.
si hablamos de así, como un niño, pues creo que la pregunta sería más interesante, sería diferente y creo que también pueda abrir un nuevo mundo para nosotros, no solo para nosotros que planteamos la pregunta, y para los demás que la escuchen. Estuve leyendo, Amanda, que para tú escribir el libro La esposa de Dios, God's Wife, estuviste leyendo muchísimo y además hiciste la pregunta de cómo escribiría, qué diría la esposa de Dios. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de escritura de este libro que ha tenido muchísimo éxito hasta el momento. Η γυναίκα του Θεού είναι η γυναίκα του Θεού. La mujer de Dios es la mujer de Dios. Es una mujer que habla. Nunca la hemos oído hablar, esta mujer, la mujer de Dios. Sí, decimos que, si aceptamos que sí existe el Dios, yo puse a su lado a una mujer que nunca había hablado. Es un cuento entre adultos, es la vida de una pareja, por esa metáfora, el Dios y su esposa, pero aquí el Dios ha creado el mundo y la mujer no puede hablar de cómo se hizo todo eso. Una mujer más que no puede hablar. Y ella empieza a decir que quiero escribir una novela. Esta novela es la novela que la mujer de Dios, la esposa de Dios quiere escribir, pero el Dios no le deja escribir la novela. Yo quise hablar de la historia de una mujer que no le permiten hablar y también plantear más cuestiones y más filosóficas que también tienen que ver con la pareja, cómo se admira al hombre en esta pareja, es decir, el Dios en este caso, la fidelidad, la obediencia, el amor en la pareja, en este caso un amor platónico, porque el Dios no tiene cuerpo, así que la mujer del Dios tiene que encontrar el placer en otros lugares. Eso lo encuentra en el bosque. Fue un libro que no fue fácil escribirlo, pero me dio mucho placer, porque cada vez que un escritor encuentra una temática nueva, es en este momento en el que tú piensas que puedes pensar desde el principio el mundo, mirarlo de otro. Es que empecé a crear una nueva visión, una manera de cómo se creó el mundo, la interpretación del mundo y las respuestas diferentes en la pregunta fundamental, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién nos creó? Y también temas que dentro de la pareja. Hay personas que me preguntan y me dicen, bueno, pero si Amanda escribió este libro, ¿no ha tenido problemas con la Iglesia Ortodoxa? Νομίζω ότι δεν το πήραν χαμπάρι. Creo que todavía no se han dado cuenta. Hay que tener suerte con la Iglesia Ortodoxa. Y si alguien lo ve y empieza a interpretarlo, creo que habrá problemas. Pero, sin embargo, mi libro no tiene falta de respeto hacia los ángeles o el Dios y a lo superficial. No quería mostrarme irónica hacia los fieles o la creencia. Yo lo que quise hacer era enfocarse un poco sobre a alguien que se considera como el Dios.
hay una... Muy a menudo aquí en Grecia, cuando admiramos a alguien, le llamamos Dios. Siempre sentía que estaba escribiendo un cuento para adultos. Hay algo que me interesó muchísimo y es la carta que está a la introducción del libro, en la epístola, y dice así: habiendo vivido durante tanto tiempo al lado de aquel que creó todo de la nada, finalmente estoy creando algo propio. Te estoy creando. Algunos lectores interpretan con que estás creando al lector, otros que estás creando a la misma mujer. ¿Qué estás creando? Εννοώ τον αναγνώστη, την αναγνώστρια. Estoy hablando del lector. En todo el libro, la narradora está hablando con alguien. Necesita a alguien que alguien la escuche. Y su esperanza es que hay alguien ahí que la pueda escuchar, que haya alguien que la pueda escuchar. Es como una botella con un mensaje dejada en el mar. Y creo que es lo que pasa con todos los escritores a la hora de escribir. Yo a la hora de escribir no sé quién va a leer lo que escribo. Estoy hablando con el lector sin estar nada segura de que él esté allí. Yo a menudo creo que hay un el lector ideal que está a mi lado, que a la misma hora que yo escribo está a mi lado y está mirando lo que estoy escribiendo. ¿Quién es nuestro lector? ¿Es una mujer? Muchos escritores piensan que existe un lector que puede entender perfectamente lo que está escribiendo y que también lo está escribiendo para él o para ella. Es súper interesante. Para todos los que no han leído el libro, Esposa de Dios, está en Ediciones Castagnotis y también ya está traducido al español. No lo he encontrado todavía. Dime, Amanda, ¿está traducido al español? Έχει μεταφραστεί στην Αμερική, μάλιστα πήρε και έφτασε και Se ha traducido en Estados Unidos, ha llegado en la lista corta de National Translation Awards en Estados Unidos. En Turquía se ha traducido, ha recibido buenas críticas y me pareció raro porque es un tema bastante sensible. En Dinamarca, en 2 o 3 idiomas, pero todavía no se ha traducido al español. Bueno, pues entonces esperamos que llegue al español muy pronto para poderlo leer en español también. Brenda, no quiero hablar de Casas Vacías porque ya hablamos, ya tuvimos una presentación de Casas Vacías, pero hay algo en Casas Vacías que me interesó muchísimo y te lo quiero preguntar. Y es que en una parte tu narradora dice, no importa sobre los desaparecidos, que es un tema que toca bastante a México, a América Latina en realidad, y dices, no importa lo que se diga al respecto, muerto es mejor que desaparecido. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes las sufrimos lo único que ansiamos es poder enterrarlos ya. A lo largo de la historia de nuestros países, la mamá, la esposa, la hermana, ha tenido en su familia un desaparecido y no ha podido hablar de ellos. Y no se ha hablado mucho desde el punto de vista de la mujer. ¿Por qué decidiste tocar este tema? Sí, bueno, lo acabas de decir, Adriana. Yo justamente cuando empecé a escribir la novela, teníamos un cambio de gobierno en el que decían que además la problemática política que había iniciado las desapariciones a tan gran escala había terminado. Y hubo un momento en México en el que hubo una marcha simbólicamente muy importante dentro del contexto público
y político, liderado por un hombre, un escritor además poeta bastante reconocido dentro de México, que desafortunadamente su hijo había sido desaparecido y luego lo encontraron muerto. Y él logró reunir a muchísimas personas para solicitar respuestas al Estado. Y a mí me pareció muy interesante dos cosas. Uno, por un lado yo pensaba, como desde la parte muy humana, ¿qué estará haciendo la esposa de este escritor mientras él está haciendo todos estos actos políticos? ¿Cómo estará ella enfrentando su dolor sobre esta desaparición tan terrible? Y luego, ¿cómo lo estarán viviendo las madres de las personas desaparecidas? ¿Cómo hacen para despertar todos los días y tener una vida, digamos, con una rutina y poder encontrar un poco la forma de seguir viviendo? En ese momento yo pensaba que era casi imposible imaginarlo, ¿no? Y sin embargo no hablé de esa problemática en específico porque yo no tenía ningún tipo de, digamos, como de licencia política para meterme en un tema que además me genera mucho respeto. Las madres de personas desaparecidas me generan mucho respeto y no quería hacerlo, pero sí que me interesaba lo de la casa, el hogar, cómo se construía una mujer, cómo se narraba ella misma el poder sobrevivir una desaparición. Y luego lo que me llamaba mucho la atención también sobre esta marcha política es que allá había marchas de madres de personas desaparecidas, no solamente de México, sino también de Centroamérica específicamente, ¿no? Y de Latinoamérica, pero las centroamericanas iban hacia México y se reunían justo el Día de las Madres, que es un día casi intocable en México, ¿no? Es como fiesta nacional, y solicitaban hablar con el Estado mexicano, y el Estado mexicano nunca les ha abierto las puertas, como si se le abrió a esta marcha donde había hombres liderándolo, ¿no? Y eso era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, cómo estas madres se habían organizado, además con tantas carencias en todos los sentidos, y estaban logrando encontrar a personas, ya desde aquel entonces, a personas desaparecidas, vivas además, ¿no? Que es una cosa fenomenal, y nadie les estaba poniendo atención, nadie en el sentido político de la palabra. Afortunadamente para mí y para esta sensación pesimista que suelo tener sobre la vida misma me ha demostrado que las madres de las personas desaparecidas no solo tienen una rutina por la que viven, porque suelen ser madres de más niñas, de más niños, suelen tener una vida y específicamente, y esto creo que es muy interesante, tienen una vida propia. Más allá de que son madres, siguen siendo ellas como personas, ¿no? Y yo creo que esto no lo logré entender hasta pasados los años, que tuve la oportunidad, gracias a la novela, de conversar con madres de personas desaparecidas, y me di cuenta de que seguían siendo tan humanas como yo, que digamos, su única diferencia es que ellas estaban haciendo algo real dentro del espacio público, ¿no? Y no solamente en México, pero hablaré específicamente de México, son ellas las que están encontrando a las personas desaparecidas, son ellas las que se están organizando, son ellas las que además están profesionalizando el encontrar a los restos, especialmente los restos de sus familiares, y nos han demostrado que además se siguen riendo, que además siguen haciendo bromas, que además siguen compartiendo entre ellas mucho amor y generando mucha comunidad. Y para mí eso es súper reconfortante y esperanzador, porque si ellas, como con todas estas violaciones de derechos humanos que han vivido, siguen adelante y siguen teniendo vida, creo, por eso siempre soy muy crítica con el tema de los intelectuales cambiando el mundo, porque he visto personas cambiar el mundo de verdad. Creo que lo que tenemos que hacer justamente es darnos cuenta que no importa qué tan complicado se nos presente el panorama, la imaginación y la necesidad de seguir viviendo es lo que siempre da respuestas, ¿no? Eso es lo que he aprendido con los años, pero cuando empecé la novela era justamente mi inquietud, mi cuestionamiento. ¿Cómo hacen ellas, no? Y lo imaginé como está escrito en la novela. Bueno, maravilloso. Ya se nos está acabando el tiempo, pero desafortunadamente, porque ha sido una charla supremamente interesante. Espero que dentro de poco estemos reunidas las tres otra vez en Atenas y después irnos y comer
esa comida griega tan deliciosa con un vino delicioso y podamos seguir con esta conversación. Pero es el Festival Lea y el Festival Lea es literatura en Atenas. Muchas veces como directora del festival me pregunto a mí misma, ¿vale la pena hacer el festival? ¿Vale realmente la pena tener un festival de literatura? Me gustaría que ustedes me den la respuesta. ¿Vale la pena continuar con un festival Lea que sea solamente, que impulse, que fomente la lectura y el encuentro de escritores iberoamericanos y griegos? A mí me gustaría que Amanda empezara porque supongo que Amanda además conoce muchísimo más y entiende el contexto griego, entonces me gustaría escucharla y aprender un poco y luego yo te digo qué. Εγώ είχα τη μεγάλη τύχη να He tenido la suerte de estar presente en Lea antes de la pandemia y siempre ha sido una fiesta. Comparándolo el pasado con el presente y con los escritores que conocí, que fuimos luego, íbamos luego a comer todos, me siento algo melancólica, pero sin embargo, sin este festival no, no tendríamos este enlace. Es como mantener una relación por distancia. No olvidas a tu relación y trabajas sobre esa relación con la esperanza de que pronto vas a verlos de nuevo. Ahora, al ver a Adriana por la red, para mí es importante. Es que me recuerda que está aquí, me recuerda que de su lucha de mantener vivo al festival. Estoy esperando al festival real. Lo digo, el festival real es como si todo que es como lo virtual no es real, pero lo necesitamos abrazarnos y ir a comer todos juntos. En Atenas, quizá. Así que espero que el próximo festival sea un festival en el que todos estemos juntos, el uno al lado del otro. Sí, yo también seré muy breve y suscribo cada palabra que ha dicho Amanda, pero yo solo voy a retomar un poco lo que dije antes respecto a, parece mentira, pero es verdad, somos un número muy pequeño los que estamos interesados en la cultura y en la literatura, y justamente estos festivales son los que permiten que se abran otros espacios, que nos conozcamos, que llegue gente que podría no estar interesada y de pronto sí, por algún tema o por alguna circunstancia que ni siquiera nos podemos imaginar, y hay esa chispita y vamos conociendo y haciendo la cadena más larga y más grande. Y entonces yo he escuchado del Festival Lea por mucho tiempo, tengo amigos que han asistido al evento, me han hablado muy bien del evento, es decir, claro que vale la pena porque somos un grupo tan pequeño mundialmente pensando en la literatura, que es bueno que nos conozcamos, que se haga más grande, que se traspasen fronteras y eso, se traspasen para romper las fronteras geográficas y virtuales que existen actualmente, ¿no? Así que por favor, Adriana, hazlo de todas las veces que sean necesarias, por favor. Claro que sí, siempre que sí. Espero que ahora sí ya hemos llegado al final. Les agradezco en el alma por esta charla tan interesante. Son mujeres maravillosas, escritoras que dan su voz a muchas otras mujeres que han pasado por momentos difíciles. También son compañía en momentos de tristeza, compañía en momentos de soledad, como en el COVID. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escribir. Muchas gracias a las editoriales Castañotis y Carnívora, porque gracias a ellas podemos escucharlas a ustedes, a los traductores, a todas las editoriales que han sido parte del Festival Lea, al Instituto Cervantes de Atenas, a la Escuela Abanico, que han sido los coorganizadores de este festival, y a las embajadas de España y de
México y a Acción Cultural Española, obviamente, a Dimitris Vitiniotis, que es nuestro gran intérprete, y a José Fabián, que está por detrás. Así que nos vemos en junio del 2022 en el próximo Festival Lea. Y espero que cada mes estamos organizando para que cada mes de aquí hasta junio tengamos actividades literarias, sea por medio de Zoom, para que mantengamos el contacto vivo, así como dijeron ustedes dos. Así que muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. Καλή δύναμη. Hasta luego. Muchas gracias.